Hola, vamos a hacer el problema de julio del 2016, parar el vídeo, tomar los datos y leerlo atentamente. Una vez leído, nos damos cuenta que nos dan la temperatura, la presión total y los moles iniciales. Sabemos que son iniciales porque me dicen que se introducen, ¿vale? Entonces son los que tenemos al inicio del reactor, pero no me dan el volumen, ¿vale? Entonces, este problema se puede resolver de muchas maneras. Vamos a resolverlo de la manera más rápida, que a lo mejor no es la que habéis llegado vosotros, pero bueno, os recomiendo que lo intentéis hacer antes de ver el vídeo, ¿vale? Bien, claro, yo digo, bueno, puedo empezar a trabajar con los moles. Si empezase a trabajar con los moles, fijaros lo que va a pasar. Moles iniciales, variación de moles y moles finales. Yo pongo los que tengo, 0,5, 0,5, aquí no tendría nada, sería menos x y menos x, y aquí como tengo un 2, aparecerían 2x, y en el equilibrio tendría 0,5 menos x, 0,5 menos x y 2x, ¿vale? Hay muchos problemas de este tipo que lo que hacemos es calcular, como tenemos la presión total, con la presión total y el volumen, que no lo tenemos, sacaríamos pues, el número de moles totales y podríamos sacar la x. El problema es que no tenemos el volumen, con lo cual a veces aquí os bloqueáis, pero os vais a dar cuenta de una cosa, ¿vale? Si quisiéramos sacar los moles totales, fijaros, si quisiéramos sacar los moles totales, tendríamos que 0,5 menos x más 0,5 menos x más 2x, las x se me van a ir. Y sí que te conoceríamos el número de moles totales, que serían 0,5 más 0,5 más 2, 3, ¿vale? Y claro, esto va a ser análogo con las presiones, y sí que tenemos la presión total. Fijaros que si yo trabajase con presión inicial, y esta presión inicial como no la tenemos, porque no la puedo hallar porque no tengo el volumen, ¿vale? Pues la vamos a llamar P, que va a ser idéntica a la presión que ejerce el hidrógeno porque tenemos los mismos moles, y aquí no tendríamos presión. Si ponemos la variación de presión, se irá menos x y aparecerá 2x. Y por tanto la presión en el equilibrio sería P menos x y 2x, y pasaría exactamente lo mismo que ha pasado aquí. Cuando yo calcule la presión total, tendríamos igual a P menos x más P menos x más 2x, y estas 2x irían con las x, y me quedaría que la presión total es igual a 2P. Como conozco la presión total, que es 1,5, que es igual a 2P, yo puedo decir que P es igual a 1,5 partido por 2, y esto va a ser igual a 0,75 atmósferas. Es decir, yo ya sé lo que vale P. Como tengo la K sub P, voy a poder sacar la X. Por lo tanto, vamos a poner aquí la presión en el equilibrio será 0,75 menos X, 0,75 menos X y 2X. No confundáis la X con la P, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a quitar esto de aquí para tener más espacio. Podemos decir que la K sub P va a ser igual a la presión del ácido iodídrico elevado, mucho cuidado, a 2, que tenemos un coeficiente estequiométrico aquí, partido por la presión del yodo multiplicado por la presión del hidrógeno. Entonces tendríamos 2x al cuadrado partido por 0,75 por menos x elevado al cuadrado, porque se multiplicaría uno por el otro. Y la K sub P sabemos que vale, no me la han dado, sí, me la han dado 54,7. Por lo tanto, vamos a resolver esto. Es una ecuación de segundo grado que esta va a pasar para acá, multiplicando, ¿vale? Tendríamos 2x al cuadrado, que va a ser 4x cuadrado, igual a 54,7 multiplicado por 0,75 menos x al cuadrado. Y esto va a ser igual, fijaros simplemente que aquí se aplicar la identidad notable, que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2 a b, por lo tanto será igual a, copiamos lo que está multiplicando, y 0,75 al cuadrado son 0,5625 más b al cuadrado, que es x cuadrado, menos 2 por 0,75, que es 1,5 x. Seguimos. 4x cuadrado va a ser igual a esto por esto, por eso y por eso, ¿vale? Tendríamos 54,7 multiplicado por 0,5625 es igual a
30,76875. Los voy a poner todos. Más 54,7 multiplicado. Esto es por 1 simplemente. Vale, perdón. Más 54,7 x cuadrado menos 54,7 multiplicado por 1,5 en negativo, que por eso pongo el símbolo menos, que te da 82,05 y con la x. Una vez tenemos esto va a pasar aquí restando, por lo tanto tendríamos que, si a 54,7 le resto 4, tendríamos 50,7 x cuadrado. Ordenamos, ahora iría el término que acompaña a la x, 82,05x, y luego el término independiente, que es 30,76875, y esto lo igualamos a 0. Sabemos que esto es una ecuación de segundo grado del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, y que se resuelve con la fórmula que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac, todo ello partido por 2a. Por lo tanto, esto es a, esto es b con el negativo y esto sería c. Por lo tanto, x va a ser igual. Vamos a subir un poquito la pantalla. X va a ser igual a menos y menos más 82,05 más menos la raíz cuadrada. Esto va a ser en positivo porque es al cuadrado, entonces va a ser 82,05 elevado al cuadrado menos 4 por a, que es 50,7, por c, que es 30,76875. Todo ello partido por 2 multiplicado por 50,7. Vamos a ver cuánto da esto. Operando la raíz tendríamos este número de aquí y ahora tendríamos que hacer los dos caminos. El camino de a 82,05 le sumo este número, lo divido por esto, que me va a dar 1,0279, pero si me doy cuenta, este número es mayor que 0,75, por lo tanto este lo vamos a descartar por ser mayor de 0,75. Y el otro camino, que es el correcto, es 0,5904, que sería esta x de aquí, como estamos hablando de presiones, serían atmósferas. El ejercicio me pedía que calculásemos la presión parcial de cada uno de los gases presentes en el equilibrio. Bien, pues una vez conocemos la x, no tenemos más que calcularlas. Las voy a calcular aquí abajo. Entonces tendríamos 0,75. Si a 0,75 le restamos este número de aquí, la presión parcial de este, que lo he calculado previamente, lo podéis comprobar, ¿vale? Es 0,1596 atmósferas, que es idéntica a esta de aquí, ¿vale? Y luego 2x sería igual a este número multiplicado por 2, es decir, 1,1808 atmósferas. Esas serían las presiones parciales en el equilibrio. Voy a limpiar un poquito la pizarra. En el apartado B me piden el porcentaje en peso en yodo que ha reaccionado. Me lo piden en peso, pero a mí me da igual que esté en peso, porque el porcentaje va a ser siempre igual. Si yo inicialmente tengo 0,5 moles y luego reaccionan x y yo sé cuánto vale x, voy a poder calcular ese porcentaje en peso. Si lo sé con atmósferas, también, y si lo sé con gramos, también. Por lo tanto, lo voy a hacer con las atmósferas. Yo inicialmente, la P, que la hemos calculado antes, ¿vale? La P era igual a 0,75. Por lo tanto, inicialmente tenemos una presión inicial que son 0,75 atmósferas. Y sabemos que la X, es decir, lo que ha reaccionado, era igual a 0,5904 atmósferas del resultado de la ecuación de antes, ¿vale? Que es lo que hemos restado esto. Entonces yo puedo decir, si esto es el 100%, esto que tengo yo aquí es lo que ha reaccionado, que es justo el porcentaje en peso que me están preguntando. Es decir, esto va a ser igual a 0,5904 multiplicado por 100 y todo ello dividido por 0,75. Y nos sale un porcentaje de 78,72%, que es el porcentaje en peso de yodo que ha reaccionado. Un saludo, espero que lo hayáis entendido. Hasta la próxima.